Hay un concepto que la verdad nos rodea todos los días, en cada decisión que tomamos, pero casi nunca nos paramos a pensar qué significa exactamente. Hoy vamos a desglosarlo. Esa palabra es riesgo. A ver, la usamos para todo, ¿no? Para el clima, para las finanzas, para la salud. Pero, ¿qué significa realmente? ¿Será que es solo la posibilidad de que pase algo malo? Pues resulta que la cosa es bastante más compleja. Y aquí es donde se pone interesante la cosa. Porque, fíjense, ni siquiera los expertos se ponen de acuerdo. Investigadores de un montón de campos diferentes tienen sus propias ideas, sus propias interpretaciones, que claro, dependen de su formación, de cómo ven el mundo, y esto, por supuesto, crea un debate fascinante sobre qué diablo significa esta palabra. Ok, entonces, para entender por qué es un concepto tan escurridizo, tan confuso, lo primero es viajar un poco en el tiempo. Hay que ver de dónde salió la palabra y cómo fue cambiando su significado. La historia de esta palabra es increíble, de verdad. Fíjense, originalmente, en árabe clásico, tenía que ver con lo que depara la providencia. O sea, casi como el destino, algo que te toca. De ahí saltó al italiano como risico, y ya en su uso moderno se transformó por completo para hablar de la posibilidad de un daño. Imagínense ese cambio. Pasó de ser algo que te imponía el destino a algo que, hasta cierto punto, podemos medir y calcular. Entonces, ¿cómo lo definimos hoy en día? Bueno, en esencia, y quédense con esto, el riesgo es la probabilidad de que una amenaza se convierta en un problema de verdad. Ojo, no es una certeza, es una posibilidad, y lo clave es que es una posibilidad que podemos medir. Pero a ver, el riesgo no siempre es algo malo. Automáticamente pensamos en pérdidas, en problemas. Pero, ¿qué pasa cuando alguien invierte tiempo y dinero en un negocio? Está tomando un riesgo, claro, pero con la esperanza de una ganancia. Muchas veces, la única forma de conseguir una recompensa es justamente arriesgándose. Ok, ahora vamos a una parte que es crucial. Es quizá la distinción más importante de todo esto. Una idea que, una vez que queda clara, de verdad que cambia la forma en que vemos el mundo. A ver, la pregunta es muy simple, pero es la clave de todo. Riesgo y peligro. ¿Son lo mismo? Pensemos un segundo. La mayoría los usamos como si fueran sinónimos, ¿verdad? Pues la respuesta es que no, para nada. Y aquí está la gran diferencia. El peligro es la fuente. Es la cosa en sí que tiene el potencial de hacer daño. Pensemos en un tiburón en el océano. El tiburón es el peligro. El riesgo, por otro lado, es la probabilidad de que ese peligro te afecte. O sea, no es lo mismo estar nadando al lado del tiburón que verlo seguro desde la cubierta de un barco. El peligro, el tiburón, es el mismo en ambos casos, pero el riesgo es totalmente diferente. Va otro ejemplo súper claro, una sustancia química. La sustancia es, por naturaleza, peligrosa. Eso no cambia. Pero, si la manejamos con guantes, con gafas, con el equipo adecuado, el riesgo de que nos haga daño se vuelve bajísimo. ¿Se entiende? Estamos gestionando el riesgo, aunque el peligro inherente de la sustancia sigue ahí, intacto. Bueno, con esa diferencia tan importante ya clara, veamos ahora cómo se manifiesta el riesgo en prácticamente todos los aspectos de la vida. Claro, porque los riesgos se pueden clasificar de 1000 maneras. Están los naturales, como un huracán o un terremoto, los biológicos, bueno, ya sabemos de pandemias, los económicos y financieros, cuando se invierte dinero, los químicos por la exposición a tóxicos, incluso los personales, que afectan la salud y el bienestar, y por supuesto, los laborales, en el trabajo. O sea, están por todos lados. Y hay un ejemplo que es parte del día a día de millones de personas, el riesgo en el tráfico. Piénsenlo. Cada vez que salimos a la calle, sea a pie o en un auto, estamos, sin darnos cuenta, calculando y manejando la probabilidad de un accidente. Es algo totalmente integrado en nuestra vida. Ok, si el riesgo es inevitable y está en todas partes, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos de brazos cruzados? Por suerte no. Como sociedad hemos desarrollado estrategias bastante claras para lidiar con la incertidumbre. Básicamente tenemos 3 caminos. El primero, la prevención. Es lo más lógico, ¿no? Usar el cinturón de seguridad para reducir la probabilidad de un daño grave. El segundo camino es el ahorro. Tener un fondo o un colchón de dinero para poder pagar las consecuencias si algo pasa. Y el tercero es el seguro. Le pagamos a alguien más, a una aseguradora, para que se haga cargo del costo económico si ese riesgo se materializa. Pero, un momento. ¿De dónde vienen muchos de estos riesgos, sobre todo los accidentes? Ahora vamos a poner el foco en el factor más importante y a la vez más impredecible de todos, el factor humano.
Fíjense en esta cifra. Es tremenda. El 88%. El 88% de los accidentes son causados por actos humanos. No por una falla de la máquina, no por mala suerte, no, por decisiones que tomamos. Somos, sin duda, el centro de la ecuación del riesgo. Hay una forma muy gráfica de entender esto que se llama la teoría del dominó. La idea es que un accidente no aparece de la nada. Es más bien la última ficha que cae en una larga fila. Es el resultado de una cadena de eventos donde uno va empujando al siguiente. ¿Y esa cadena dónde empieza? Generalmente con una falla humana. Esa primera ficha cae y empuja a la siguiente. Un acto inseguro. Esa, a su vez, provoca el accidente. Y finalmente la última ficha, el daño o la lesión. Lo potente de esta teoría es que nos dice que si logramos quitar una sola de esas fichas de la fila, podemos detener toda la secuencia. Claro que la realidad no siempre es tan lineal como una fila de dominós. Hay otra idea, la teoría de la causalidad múltiple, que dice que las cosas son más complejas. Sostiene que un accidente rara vez tiene una sola causa, sino que es como una tormenta perfecta, la unión de un montón de factores distintos al mismo tiempo. Y esos factores pueden ser de todo tipo. Por un lado están los de comportamiento, la actitud de alguien, si sabe o no sabe hacer algo, su estado físico o mental. Y por otro están los factores del entorno, que no haya la protección adecuada, que un equipo esté viejo, que los procedimientos sean inseguros. Generalmente es cuando se juntan varias de estas cosas, ahí es cuando ocurre el accidente. Y con esto llegamos al final de nuestro recorrido. Si nos quedamos con una sola idea, que sea esta. El riesgo no es el peligro en sí, sino la probabilidad de que ese peligro nos afecte. Y entender esto, de verdad, nos da poder. Nos permite, claro, identificar los peligros que nos rodean, pero lo más importante es que nos obliga a pensar, bueno, ¿cómo gestiono las probabilidades a mi favor? Y esa es una herramienta mental súper poderosa para navegar el mundo tan complejo en el que vivimos.